Damos la bienvenida al abogado Mario Ruiz. Él es asambleísta de Pachacuti, que es miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales en la Asamblea. Abogado Ruiz, muy buenos días. Viene un momento complejo para la Asamblea. La decisión que tendrá que darse con respecto al proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en casos de violación. ¿Cómo mira usted esta perspectiva ya inminente que tendrá que definirse la próxima semana en la Asamblea? Sí, buenos días, un saludo cordial y respetuoso a todos quienes nos miran, nos escuchan a través de prestigioso medio de comunicación. Un abrazo fuerte para ese pueblo noble y trabajador del sur del país, para el Azuay y para todas las otras provincias que están por esas lares del territorio nacional. Bueno, yo considero de que primero tiene que la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, saber que esta ley la estamos realizando por disposición de la Corte Constitucional. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que dispone que, primero, que declara inconstitucional la penalización del aborto en casos de violación. Dice que es inconstitucional y que por lo tanto la Asamblea Nacional tiene que regular o legislar al respecto. Y por eso es que se está dando esta ley en virtud de que la disposición del máximo órgano de control constitucional, que es la Corte. Frente a este tema ha habido varios posicionamientos, hay varios aspectos y sobre todo hay desinformación. Hay gente que habla desde un lado y dice, no, nosotros no queremos que haya, se despenalice el aborto o que se mate a la vida, que estamos a favor de la vida. ¿Por qué quieren acabar con la vida de los recién nacidos? Primero, aclarar que es para casos de violación, a niñas, niños, niñas, adolescentes y mujeres. Es decir, nadie está hablando de despenalizar el aborto en todo caso, en todo momento, sino única y exclusivamente en casos de violación, porque eso es lo que dispone la Corte. Asambleísta Ruiz. Asambleísta Ruiz, sí. Muy buenos días. Según la disposición de la Corte Constitucional, el aborto por violación estaría ya despenalizado, es decir, ya no habría sanción en este caso. Lo que se le había solicitado a la Asamblea Nacional es que regule, y entre los aspectos solicitados a los parlamentarios era precisamente la determinación de los plazos para aplicar un aborto en este tipo de casos, en los casos de violación. Extraoficialmente se ha conocido que no existirían los votos para aprobar este informe. También se ha advertido que el presidente de la República podría vetar cualquier resolución que se tome desde la Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿qué podría ocurrir en estos casos cuando, como decíamos en el principio, la despenalización del aborto en casos de violación ya es una ley, es decir, ya está normado? Sí, pero sin embargo la Corte dispone que nosotros regulemos otros aspectos, como usted lo ha mencionado, los plazos o el tiempo, y temas como por ejemplo la denuncia previa, la objeción de conciencia, que son los nudos críticos que tiene esa ley y que se han sido tratados en la comisión y que van a ser tratados en este informe para segundo debate. Consideramos que nosotros como legisladores vamos a hacer lo que nos corresponde, vamos a legislar, vamos a aprobar una ley. ¿Cómo piensa votar Pachacuti? ¿Tienen una decisión? Bueno, nosotros también, al igual que todas las bancadas, tenemos, bastantes contradicciones en ese aspecto. Hay compañeros y compañeras que están en los dos extremos del río. O sea, hay compañeros que no quieren saber nada de despenalizar el aborto, hay compañeros y compañeras que en efecto sí consideramos que tiene que regularse. ¿Por qué? Porque como ya está despenalizado, en efecto tiene que regularse, sobre todo los tiempos, los plazos, el tema de la denuncia previa, la objeción de conciencia de los médicos, el obligar al Estado ecuatoriano a través de una ley
para que en todo centro de salud exista médicos que puedan practicar este aborto, si hay un médico que tenga esa objeción de conciencia, que haya 2 médicos. Establecer, nosotros consideramos, por lo menos en el grupo parlamentario en el cual yo me encuentro, consideramos que debe existir la denuncia previa, porque en legislación comparada así es. En Colombia existe la denuncia previa, en Argentina existe la denuncia previa, en países europeos existe la denuncia previa, porque en efecto se tiene que, digamos, de una u otra manera justificar que es por violación que se está solicitando el aborto. Entonces, esa es una posición, digamos, más o menos del grupo que nosotros estamos aquí representando, y nosotros vamos a entregar una ley al país. No es que no va a haber los votos, y no es que se va a votar. Ahora, asambleísta, de acuerdo a la misma ley, todo embarazo o relación sexual con una niña de 10, 11, 12 años está ya considerada como una violación. En este sentido, se requeriría de igual manera una denuncia cuando la ley ya dispone. No. Si hay una niña embarazada de esa edad, no se requeriría en este caso una denuncia. Sí, no, pero sin embargo, el médico que conoce este caso está en la obligación de denunciar ante la Fiscalía, y eso está ya tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque toda relación sexual con un menor, no solo una niña, un menor de edad de 14 años es considerado violación, sea con consentimiento, no sea con consentimiento, sea, eso es violación. Así está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Y tiene la obligación todo mundo quien conoce de este hecho de denunciar, y especialmente sus representantes legales y el médico que conozca la causa. Abogado Ruiz, no había tanto problema el tema de la denuncia previa. Este proyecto se venía evacuando tanto en la Corte Constitucional como en la Asamblea de una manera fluida, de acuerdo a cánones, a corrientes progresistas que se han puesto en práctica también en varios países del mundo, hasta que vino el informe de la Comisión de Justicia, en el cual puso esa temporalidad muy controversial de permitir el aborto por violación en adolescentes víctimas hasta los 7 meses de gestación, lo cual realmente encendió la polémica. Ahora han cambiado hasta 20 semanas de... Perdón, había dicho... Sí, 7 meses. A 20 semanas de gestación, que sería 5 meses, pero un poco el futuro de ese proyecto quedó mal herido en la Asamblea, con desprestigio, la amenaza del presidente en el sentido de que vetará el proyecto. Es decir, la situación que seguía un camino más o menos previsible se convirtió en totalmente imprevisible. Ahora, ¿qué piensan los legisladores sobre esto, más allá de los integrantes de la Comisión de Justicia? ¿Hay alguna posibilidad aún de introducir en el Pleno cualquier variación a lo propuesto por la Comisión de Justicia? ¿Qué es lo que opinan ustedes, quienes tendrán en sus manos el voto para decidir sobre este proyecto? Técnicamente es posible en el segundo debate de introducir ciertos cambios al informe de mayoría que presenta la Comisión de Justicia. Cualquier modificación podría ser propuesta. Sí, podríamos proponer, y si acogen, se puede votar sobre esas modificaciones, sobre el proyecto ya modificado de alguna manera. El tema del plazo siempre va a ser, digamos, cuestionable, o siempre va a haber objeciones de parte y parte. Creemos que aquí hay que hacer lo que estamos obligados a hacer. No podemos dejar de hacer lo que nosotros estamos en la obligación de hacer. Legislar para el pueblo ecuatoriano, y legislar de acuerdo a la época y temporalidad en la que vivimos. O sea, no podemos nosotros legislar con tesis de hace 100 años, con tesis de hace 50 años. ¿Qué opina usted, asambleísta, sobre la propuesta de minoría que existiría
que propondría otros plazos: 6 semanas de gestación para mujeres adultas, 12 semanas para niñas, adolescentes menores a 18 años, mujeres de la ruralidad y mujeres con discapacidad. No, yo creo que, el informe de mayoría es mucho más técnicamente aceptable y mucho más, inclusive basado en cuestiones, en tesis científicas, probadas, técnicas, o sea, sin subjetividad. ¿Qué es lo científico y lo técnico que aprueban? Bueno, a ver, simplemente tenemos que basarnos de acuerdo a los tiempos en los cuales una mujer, una niña, puede darse cuenta de si está o no está embarazada. Lo que ha pasado en la experiencia, en lo que vive la Fiscalía, por ejemplo, las denuncias que ha tenido la Fiscalía, en porcentajes de cuántas mujeres, cuántas niñas denuncian, en qué tiempo denuncian. Entonces, eso es basado en cuestiones técnicas. Otra cosa es basarse en cuestiones subjetivas, en cuestiones religiosas, en cuestiones de carácter, digamos, de carácter sentimental, pasional, ya digo, teológicas. O sea, eso no tiene nada de científico. Asambleísta, 2 casos han sido ya despenalizados hace muchísimos años en lo que tiene que ver al aborto aquí en el país. Uno, si la vida de la madre está en riesgo, y otra, en el caso de que una mujer tenga discapacidad. En estos casos se ha legislado ya, como digo, desde hace muchos años. Esto ya está despenalizado, está aprobado, y en estos casos no se han establecido plazos en ningún momento. ¿Esto también deberá ser revisado, o estos 2 temas no se incluyen en el tratamiento, sino únicamente en casos de violación? Estos temas no se incluyen en el tratamiento. Ahí no se establece plazos. En estos 2 casos no se establece plazos. En efecto, y esa es una tesis válida para argumentar lo que están, la posición que tienen algunos compañeros de que no debe haber acá también plazos. Sin embargo, o sea, por el tema de que debe haber acuerdos legislativos, se está proponiendo un plazo. Yo no estoy de acuerdo en que esto sea una negociación como si fuéramos a vender un carro y que diga: a mí me gusta 10, a mí me gusta 30, pongamos un intermedio, un 50, un 15, un 10 y vamos negociando. No, eso no debe ser así. Debe basarse, como dije, en cuestiones técnicas, científicas y probadas. ¿Cuántas denuncias en porcentaje, cuántas denuncias han sido históricamente en la Fiscalía presentadas a las 20 semanas, a las 18 semanas, a las 30 semanas, a las 30? ¿Cuántas denuncias? ¿Cuántas niñas en la ruralidad se han dado cuenta de que están embarazadas después de 6 meses de embarazo y no han denunciado porque están viviendo bajo el mismo seno del violador? Entonces, todo eso es lo que está pasando, y lo tenemos que tomar en cuenta para legislar la realidad en la que está viviendo nuestra sociedad. Las leyes son producto de la vivencia, de la convivencia social. Entonces, en base a esas estadísticas, en base a esas técnicas, es que se tiene que legislar. Se ha tomado esos argumentos, esas estadísticas para el informe de mayoría. Y considero de que ese informe se tiene que modificar en algunas partes, no en el fondo, en el Pleno de la Asamblea Nacional, y pasar esa ley para el Ejecutivo. Ya, si el Ejecutivo, no tener miedo, si el Ejecutivo o el presidente dice que va a vetar, bajo su responsabilidad que vete. Él está en la posibilidad de vetar. Será el pueblo ecuatoriano, los órganos competentes de la Corte Constitucional, los que sepan juzgar la actitud del señor presidente de la República. Ahora, parte de la decisión de la sentencia de la Corte Constitucional se refiere al acceso a la salud. Señala que tiene que garantizarse el acceso a la salud a las personas afectadas por violación y que se encuentren en esta situación, asambleísta. Acabamos el día de ayer de atestiguar la visita del vicepresidente de la República a Loja para encontrar hospitales que no tienen ni siquiera una ambulancia, hospitales que carecen prácticamente de todo. Aquí en la ciudad de Cuenca recién hemos informado que el hospital Centinela
no cuenta con tomógrafo, no cuenta con una serie de equipos y está atendiendo en la zona 6 la COVID-19. Pero sin desviarnos del tema, hay precariedad en la salud en el país. ¿Cómo resolver este tema? Sé que no le toca a la legislatura, aquí tiene que ver mucho más el Ejecutivo, pero el acceso a la salud que la Corte pide que se garantice para las víctimas de la violación es un tema aún sin resolver en el país. Y si no hay voluntad política de quien está en el poder, como usted dice, no, eso se quedará en una declaración romántica a la vida, en un poema romántico a la vida, lo que dice la Corte y lo que digamos nosotros en la Asamblea Nacional. Si empezamos a priorizar temas como deuda externa, priorizar temas como exonerar impuestos a las empresas petroleras, mineras y de telefonía celular, entonces, ¿de dónde vamos a sacar recursos para pagar la salud que necesitan o para equipar los hospitales que necesitamos equipar y para inclusive dar los 2 médicos que se está proponiendo en la ley que tiene que haber en sitios donde haya un médico con objeción de conciencia, en los centros de salud, subcentros de salud de difícil acceso, por ejemplo? ¿De dónde va a sacarse? Nosotros siempre hemos dicho aquí, o velamos solo por un sector de la población o velamos por la mayoría de la población, y eso le corresponde dar respuesta al gobierno nacional. Qué bueno que el señor vicepresidente haya acudido a los hospitales, por lo menos a darse cuenta de lo mal que están. Ojalá que eso no se quede en la visita. Ayer tuvimos acá en Imbabura la visita del ministro de Obras Públicas a una vía donde está totalmente incomunicado San Lorenzo, Esmeraldas y Imbabura. Esperemos que esas visitas de los ministros no se queden solo en el paseo, en la comelona que les dan ahí, tratan bien y después todo ofrecen, se van y hasta luego. Ojalá que haya la voluntad política para equipar los hospitales y atender la viabilidad, por ejemplo, acá en Imbabura. Caso contrario, está quedándose en eso y a nosotros nos corresponde hacer lo que tenemos que hacer. Llamar a esas autoridades del Estado, a la ministra de Salud, al ministro de Obras Públicas, a la Asamblea Nacional, a que expliquen su actitud. Y si no ha cumplido con su labor, con su trabajo, entonces tenemos que iniciar los procesos de censura y enjuiciamiento político correspondiente. Bien. Eso abogado Ruiz, para quedar claro nada más lo que usted nos señaló con respecto a los asambleístas de Pachacuti, es que hay libertad individual para decidir cada uno sobre este tema. Bueno, todavía no hemos, nosotros, por lo menos el grupo parlamentario que nos hemos autodefinido como Pachacuti, rebelde y patriota, ese tema no lo hemos todavía tratado. Tuvimos una reunión el día de ayer, tratamos las 2 leyes que se va a tratar mañana, que son la reforma de la Ley de Seguridad Social y la de los MIPIMES y el Tratado Internacional que quieren aprobar de las reservas marinas. La semana que viene se tratará esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros tendremos una reunión este viernes, entonces ahí tomaremos una decisión. Lo más seguro es que nosotros también acojamos, digamos, las propuestas de algunos compañeros de que dejemos en libertad el voto de cada uno de nosotros. Bien. Gracias, abogado, por habernos atendido. El abogado Mario Ruiz es asambleísta de Pachacutic. El próximo día, martes 25 de enero, el Pleno de la Asamblea Nacional ha sido ya convocado por la presidenta de la Asamblea para tramitar en segundo y definitivo debate este proyecto de ley.